Shabbat Shalom, les damos la bienvenida a otro tema más aquí en la Congregación Proyecto de Vida en Ciudad Juárez, Chihuahua. Soy el pastor Juan González y a las personas que nos acompañan aquí en la congregación les damos la bienvenida y también a las personas que siguen las enseñanzas de este canal por YouTube llamado Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe. Para mí es un placer, una bendición compartir estas enseñanzas que nos toma tiempo preparar y lo hacemos con mucho amor e interés para que la palabra de Dios sea difundida, y esperamos que las personas que siguen el canal, si les gusta la enseñanza, compártanla. Recuerden que hay que darle un like para que la plataforma de YouTube la recomiende. Si no se han suscrito, suscríbanse. Cada vez hay más personas siguiendo este proyecto de enseñanzas desde la perspectiva de raíces hebreas. Y rápidamente quiero hoy dar la introducción al tema que nos va a ocupar, al segundo tema ya de la serie que hemos estado compartiendo ya desde hace la semana pasada, antepasada, que me tocó predicar, y me refiero a este tema que le hemos llamado Descubre las raíces de tu fe y tu herencia espiritual. Este tema quiero aclarar para aquellas personas que ya tenemos algunos años en raíces hebreas, va a ser un tema de repaso. Hay información aquí que ya hemos compartido en otras enseñanzas, pero hay que reforzarlo. Siempre hay algo que aprender de la palabra, digo, y eso que ya llevamos cerca de 40 años estudiando la Biblia. Y en el caso de las personas nuevas que siguen el canal o la gente que está hoy acompañándonos, espero que esto nos ayude a aclarar temas muy importantes de nuestra fe, las raíces de nuestra fe. Siempre que pensamos en un árbol, es importante las hojas, las ramas, los tallos, todo es importante, pero las raíces es la esencia, porque ya explicamos en el tema pasado, de ahí fluye la rica savia, el alimento espiritual, que parte y nutre el resto del tronco hasta llegar al último fruto, hoja o tallo, es lo que nos mantiene con vida. Así es de que hoy vamos a continuar con esta enseñanza. Les había anunciado que íbamos a compartir un tema que tiene que ver con nuestra conexión espiritual con el pueblo de Israel, porque todavía hay mucha gente, ¿verdad?, que sigue pensando que el Antiguo Testamento, el pueblo judío, es punto y aparte a los creyentes de hoy llamados la iglesia. Y vamos a demostrar que no es así. De hecho, nuestras raíces y parte de esta serie es precisamente para demostrar que las raíces de nuestra fe, nuestra herencia espiritual, están anclados en el pueblo de Israel. Y quiero compartir el tema que le llamé finalmente de esta manera y como pregunta. A ver, usted hágase la pregunta. ¿Seguimos siendo gentiles? Porque muchos creyentes así se identifican, la iglesia gentil, somos gentiles, entendiendo ese concepto como no judíos. Y vamos hoy en día a explicar en qué consiste ese término. ¿Es correcto seguir identificándonos como creyentes en el Mesías como gentiles o ya no? A ver, levanten la mano aquellos que dicen todavía, aún siendo creyentes en Yeshua, somos gentiles. ¿Quién dice sí? ¿Creen que sí? Bueno, hoy lo vamos a aprender. Aquellos que tengan dudas, pues hoy lo vamos a aclarar bíblicamente. Y por eso como subtema dijimos, conoce tu verdadera identidad bíblica. Porque este tema, esta pregunta tiene que ver con la identidad. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Toda persona tenemos derecho a eso y hoy lo vamos a descubrir. El tema pasado, para los que no lo vieron en el canal, fue el primero de la serie, le llamamos así, Descubre las raíces de tu fe, basado en Romanos 11:17, donde Pablo, hablando precisamente a la iglesia gentil, y que no sean orgullosos, les dice que no les gane la soberbia, porque tú, dices, siendo olivo silvestre, has sido injertado entre ellas, refiriéndose a las ramas originales, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Y bíblicamente el olivo original, el olivo, original, ¿quién es? Israel. Ya lo explicamos. Así que las personas que no vieron la enseñanza pueden verla, es el primer tema de la serie. Y entrando ya en el tema de hoy, solo como un repaso, la vez pasada decía que el propósito de esta nueva serie de temas es que, considerando que gran parte de los creyentes hoy hemos vivido nuestra fe en el Mesías bajo una perspectiva de interpretación, ya sea católica o protestante, o evangélica, como le llamen,
pero realmente es muy parecido, porque bueno, la iglesia protestante en el siglo XVI viene de la iglesia católica. Y estas formas de interpretar la fe, en esencia, y ya lo demostramos el tema pasado, rompieron desde su inicio su conexión con su verdadero origen de fe hebreo, porque las raíces de la fe vienen del pueblo de Israel. Yeshua le dijo a la mujer samaritana en el pozo, la salvación viene de los judíos. Y esa es nuestra conexión, pero por desgracia con el tiempo nos fuimos alejando de esa conexión original. De manera que considero necesario y a la vez un derecho que tenemos como creyentes descubrir nuestras verdaderas y auténticas raíces hebreas que nos fueron negadas conocer hasta hoy. Ya dijimos, no es culpa de nadie, de una denominación, iglesia, pastor. Es parte de la herencia de la teología romana que traemos y que es necesario cambiar y reconectarnos con nuestro verdadero origen. Dijimos también que es nuestro derecho no solo conocer nuestra conexión de fe con la historia, el pensamiento y la cultura hebrea en general, sino también recuperar nuestra herencia espiritual, porque la herencia viene conectada con quien tú te identificas. Yo como psicólogo a veces recibo familias de padres de otras relaciones y con hijos que de repente me dicen, yo no sé quién es mi papá, no lo conozco. O sea, no sé mi origen, no sé mi herencia, no sé de qué familia, de dónde vengo. Y creo que es un derecho que todos tenemos, y en cuanto a la fe y lo espiritual también. Para lo cual debemos reconocer no solo la historia bíblica del origen del pueblo hebreo, del cual viene nuestra fe, sino su llamado, sus pactos, sus leyes, sus fiestas, sus costumbres, todo lo que se pueda, porque todo ese es nuestro legado espiritual y debemos de conocerlo. Es bien importante. De manera que este tema es esencial para la fe de cualquier creyente, sea una persona nueva en la fe, como alguien que tenga 30 o 40 años como un servidor. Es importante conocer nuestra herencia espiritual, nuestro origen. Y la vez pasada también decía que tuvimos una falsa identidad. La identidad para toda persona es fundamental. Y vaya que se empieza a forjar desde niños, en la adolescencia sobre todo, hay una crisis de identidad. Y muchas veces también ya en la edad adulta, he tenido gente en consulta ya de 40, 50 que se cuestiona sobre si lo que ha hecho con su vida vale la pena o no. Hay una crisis de identidad. Ahora, por mucho tiempo la teología cristiana nos hizo creer, y digo en general el pensamiento cristiano, no atribuyendo a nadie en particular, que aún como creyentes en el Mesías judío seguíamos siendo gentiles, y aquí voy a empezar el tema. Lo cual nos alejó de nuestra verdadera identidad bíblica como israelitas. Hoy vamos a aprender que nuestra verdadera identidad es como israelitas, y aunque usted diga, caray, hermano, si yo soy mexicano y más mexicano que un nopal, ¿cómo que israelita? Bueno, hoy lo vamos a entender, porque esta herencia viene por la vía espiritual, no por la vía de sangre, genética. Amén. Y es importante pues llegamos muchos a considerarnos ajenos a todo lo relacionado como judío. Y de esta forma nos alejamos de nuestra herencia espiritual. Mire, todavía hoy en día hay gente que tiene miedo de entrar a estos temas porque cree que todo es judaizar. Si hablamos de las fiestas bíblicas es judaizar. Y la gente tiene miedo, se ha quedado muy arraigado ese término de que nos quieren judaizar, imponer una tradición, una costumbre judía. Pero le digo una realidad, el Mesías en que creemos, la salvación, la Biblia que creemos no salió de España ni de México, viene de los judíos. Y todo lo que hacemos, mucha gente sin saber, cuando se bautiza, es una práctica judía. Muchas de las cosas que hacemos vienen de ahí sin saberlo, pero tenemos miedo al término judaizar, y eso es lo que nos ha alejado. Decir, no, los judíos es punto y aparte, yo nada que ver con ellos. Yo soy cristiano gentil. Y esa idea la traemos muy arraigada, y eso a veces corresponde a una falsa identidad que hemos ignorado. Ahora vean, ¿en qué momento perdimos la identidad bíblica? Ya la vez pasada, en el tema pasado, hice un repaso histórico, tanto de la iglesia católica como la iglesia protestante, para ver cómo en cierto momento rompieron con el pueblo de Israel, acusándolos de haber sido los homicidas del Mesías. Ellos lo mataron
Así es que son enemigos. Y vaya que eso está arraigado actualmente en el pensamiento antisemita. Acabo de ver un documental de un especialista en esto y dice que más del 50% de las naciones y personas en el mundo tienen un pensamiento en contra de los judíos. Algunos porque los creen ávaros y gente que hace dinero lucrando con la gente. Porque hay todavía muchos mitos acerca del pueblo judío en la historia. En la Edad Media creían que se reunían en la sinagoga para matar niños y comérselos. Imagínense. Y de ahí vienen muchas de las creencias que dieron origen al pensamiento antisemita, hasta llegar al Holocausto, que por cierto, ahora en el mes de enero se cumplieron 80 años en que se acabó la Segunda Guerra Mundial y fueron liberados unos pocos sobrevivientes de los campos de concentración nazi. Quedan muy pocos sobrevivientes. Y eso no hay que olvidarlo, porque las nuevas generaciones no saben de esto, lo mucho que el pueblo judío ha sufrido por su fe. De manera que fue así que nos perdimos por muchos años la oportunidad de conocer la auténtica identidad proveniente de la fe del pueblo de Israel, sus leyes, sus fiestas, sus celebraciones, su cultura, su historia y su rica herencia espiritual, porque es un pueblo de 3,800 años. O sea, no es un pueblo que nació apenas hace 80 años, ¿verdad? Que dicen que empezó el Estado de Israel. No, es un pueblo ancestral. Y vivimos, por desgracia, más apegados a prácticas religiosas ajenas a la fe bíblica auténtica y provenientes, y esta palabra puede ser un poco fuerte para algunos, del paganismo romano. Y pongo solamente a la derecha, vean esta foto que agarré de internet y dice: las raíces del cristianismo son paganas, no hebreas. Mucho de lo que creemos, practicamos, y ahí hay solo algunas imágenes que usted podrá identificar, provienen del paganismo, no de la Biblia. Por eso es bien importante regresar a nuestra identidad para recuperar nuestras prácticas y creencias originales y no las que se fueron pegando a lo largo de los siglos por un desconocimiento y una desconexión de las raíces originales. Qué importante es esto, Y es un tema que, repito, a la gente que sigue las enseñanzas, yo los animo a que las vean, las analicen, las estudien, oren, como nosotros en su tiempo hicimos, porque es un cambio radical a la forma de creer que traíamos algunos de años arraigada. Pero vale la pena abrirnos a conocer esto, a no cerrarnos, porque de aquí dependen muchas cosas de nuestra fe. Amén. Ahora vean, ¿cómo perdimos nuestra identidad? Es la pregunta, porque ya estamos entendiendo que sí nos alejamos de ella. Y es importante entender cómo perdimos la identidad bíblica como israelitas, y hoy voy a demostrar que somos israelitas bíblicamente, y nos seguimos considerando gentiles, como muchos así se creen. A pesar de que, y aquí empezamos con la Biblia, a pesar de que Pablo dice, primero los Corintios 12:2, lea conmigo, saben que cuando eran gentiles, le dice a los hermanos de Corinto, cuando eran, pasado, gentiles, iban como arrastrados tras los ídolos mudos, porque muchos de ellos venían de prácticas paganas donde adoraban una gran cantidad de ídolos. Y dice, eso eran ustedes antes cuando eran gentiles. Habla en pasado. Y hoy vamos a compartir la definición de ese término gentil y explicar el por qué, por desconocimiento, una mala interpretación, nos fuimos alejando de nuestra identidad bíblica original como israelitas. Y lo vamos a captar hoy para que se ponga muy, muy listo. Tome nota, repase, vaya a la escritura, porque hay que comprobarlo bíblicamente. No me crea a mí, pero vamos a la palabra. Y mire, ¿cuál es el significado del término gentiles? Empecemos con eso. En el Antiguo Testamento, que por cierto muchos no leen, porque también nos enseñó, ¿verdad? Se nos enseñó que el Nuevo Testamento es para la iglesia a partir de Cristo. Y el Antiguo pues es para los judíos. En el Antiguo Testamento el término hebreo, y ahí lo pongo, se lee goyim, que es en plural, por cierto, se traduce como naciones o gentiles. Goyim, apréndaselo, goyim en hebreo es naciones o gentiles, de ahí viene el término. Este término se usa para describir a todos los pueblos y naciones, y ahí está la definición, que no forman parte de Israel, según la sangre.
pero es también sinónimo en la Biblia de ser un pagano. En aquel tiempo los judíos a un gentil lo tenían como un pagano, un adorador de ídolos. Y yo pregunto, ¿y acaso eso seguimos siendo? ¿Usted sigue adorando ídolos? ¿Se considera un pagano? Porque esa es la definición del término goyim, gentiles. Si usted dice, no, yo ya no lo soy, yo estoy adorando al Dios de Israel, entonces, para empezar, desde la definición ya no se considera un gentil. ¿Sí lo estamos entendiendo? A ver, adelante. Yo creo en Dios y todo, pero los judíos nos consideran gentiles a las personas como nosotros, que no pertenecemos precisamente a la religión de rabinos. Sí, todavía. Pero aunque creamos en Dios, somos gentiles. Sí, para ellos sí, porque no cumplimos los mandamientos como ellos creen que hay que cumplirlos, es correcto. Pero vamos a ver lo que la Biblia dice, es cierto, la opinión de los judíos nos sigue teniendo como gentiles. Y hay que recordar que en aquel tiempo los gentiles eran considerados como animales, ¿eh? Se recuerda la historia de la mujer sirofenicia que le va y le pide un milagro al Señor y le dice, no, yo vengo al pueblo de Israel, a las ovejas perdidas. O sea, el Mesías de inicio no vino a evangelizar a las naciones, vino a su pueblo, pero al final le sacó un milagro porque él le dijo porque le dijo, no es lícito dar la comida de los hijos que se pone en la mesa para los hijos, el pueblo judío, y que se la coman los perrillos, les llamaban perrillos, porque eran adoradores de ídolos, eran despreciados para el pueblo judío. Y la mujer que le dice, ¿verdad? Sí, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Y le dan milagro. Bueno, eran perrillos. Ahora, voy a continuar, vean. Póngase mucha atención. Israelitas y gentiles. Vamos a hacer la definición entre esas dos pueblos, dos etnias, dos culturas, dos formas de entender la vida. Los israelitas son descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, los padres, los patriarcas, quienes fueron elegidos por Dios para ser su pueblo especial. Un pueblo apartado para cumplir su pacto y ser una luz para las naciones. ¿Dónde dice eso? Génesis 12, donde Dios llamó a Abraham con ese propósito. Amén. Los gentiles, en cambio, eran aquellos que estaban fuera de esta relación de pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Y se les veía, como ya dije, como paganos, adoradores de falsos dioses y viviendo fuera de las leyes dadas a Israel. Hasta el día de hoy, y respondiendo a la pregunta del hermano, los judíos siguen diciendo, para el pueblo gentil, lo más que pueden aspirar es a guardar las 7 leyes de Noé, las 7 leyes noágidas, y ser considerados como justos de las naciones. Pero ellos no tienen entrada a los pactos que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Ellos nos dejan fuera, ¿eh? Para ellos, no, ustedes no caben aquí. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Entonces, eso es la definición la diferencia entre israelita y gentil. Ahora, quiero que vean cosas que a veces hemos pasado por alto. Yo reconozco que después de estudiar muchos años la Biblia y graduarme con varios títulos en teología, muchas de estas cosas yo no las aprendí en un seminario. Las estoy aprendiendo hoy después de 30 y algo años de estudiar la palabra. ¿Y a qué me refiero? Vean. Aparecen gentes de otras naciones saliendo con el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Aunque hay algunos que sigan creyendo que los únicos que recibieron la Torá en el monte Sinaí, los 10 mandamientos, e hicieron pacto con Dios, eran israelitas, la Biblia afirma que junto con Israel, gente de otras naciones, y ahí pongo Goyim, gente de otras naciones, salieron con el pueblo de Israel de Egipto. ¿Y dónde dice eso? Éxodo 12, 37 al 38. Y vean lo que dice: partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Alguien calcula 2 millones de personas, en promedio mujeres y niños. También subió con ellos, y aquí lo pongo en mayúsculas, grande multitud de toda clase de gentes, y ovejas y muchísimo ganado. ¿Usted cree que irían ahí también egipcios? Porque en aquel tiempo Egipto era una ciudad cosmopolita, como hoy Nueva York, Los Ángeles, había gente de todo el mundo.
Y al ver las maravillas del Dios de Israel, el Dios de los esclavos, que con 10 plagas arrasa con el pueblo egipcio y somete al faraón, al gobernante más poderoso del mundo y a todo su ejército, ¿qué cree que dijeron? ¿Nos quedamos aquí o nos vamos con los esclavos? Y se fueron con el pueblo de Israel. De manera que los que pactaron, recibieron la ley en la base del monte de Sinaí, no fueron solo los israelitas, muchos de los que iban con ellos, y que el Señor, cuando le pregunta a Moisés, ¿y qué hago con estos que se vinieron, que no son del pueblo? Dijo, las mismas leyes aplican para ellos, mientras guarden lo que yo les voy a ordenar. Y también fueron parte del pacto, Y creo que es algo que usted a lo mejor ni sabía. Yo no lo sabía, lo reconozco. Ahora, ¿de dónde vienen las naciones gentiles? Porque esto de cómo se conformaron las razas, las etnias, las culturas, bueno, viene desde el Génesis. Después del diluvio de los 3 hijos de Noé se pobló todo el mundo. Ahí está el origen de las naciones, pero vea, hay algo un poco más acá, después de Noé, que nos explica de dónde vienen las naciones. Génesis 48, del 17 al 18, ahí encontramos una pista en la bendición que Jacob le da a los hijos de José. Se recuerda que cuando él lo daba por muerto y cuando le dicen que José vivía, regresó ya siendo viejo a Egipto a encontrarse con él cuando ya era el primer ministro de Egipto. Y ya tenía 2 hijos. Y esos 2 hijos los tuvo con un egipcio. O sea, los hijos de José no eran de sangre pura judía, o israelita, mejor dicho. Eran mitad israelita y mitad egipcios. Pero fíjese lo que dice, cuando él los bendice, porque Jacob le dice, tus 2 hijos van a ser míos, lo voy a meter en la herencia que yo les voy a dar. Y más que una herencia material, era la herencia espiritual, lo más importante. Entonces, viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín al bendecirlos, y ahí está una imagen, le pesó en sus ojos y tomó la mano de su padre por quitarla de sobre la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. ¿Por qué? Porque Manasés era el mayor, el primogénito. Y la mano derecha imponía la autoridad y la supremacía, y el padre las cruzó al bendecir y puso la derecha sobre el hijo menor Efraín y la izquierda sobre el mayor Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu diestra sobre su cabeza. Pensando que se había equivocado porque ya era un anciano y no veía. Y él sabía lo importante que era la bendición para los hijos, En la cultura hebrea es importante. Y más para el primogénito. Pero fíjese, ¿qué dice el relato? Sigo leyendo, versos 19 y 20. Génesis 48, tome nota el pasaje. Mas su padre no quiso oírlo y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Y ahí va la clave. Pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará, lea conmigo, lo puse en mayúscula, multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés, el menor por encima del mayor. Que fue la experiencia del mismo. Se recuerda que Jacob se quedó con la bendición al comprársela a su hermano por un plato de lentejas, que era el mayor, Esaú. Y también le pasó con los hijos de José. Pero vea, ¿qué pista hay detrás de esto? Vea, muy importante. Esa palabra, la plenitud de los gentiles, vea. Y esto no sería comprendido a plenitud, este pasaje que acabamos de leer, si no lo leyéramos en la traducción original en hebreo. Porque hay que recordar que todas las traducciones al español vienen limitadas y a veces cambiadas en conceptos que son importantísimos. En las versiones castellanas que provienen del griego, de la Septuaginta del Antiguo Testamento, una traducción en el griego, lo traducen como multitud de naciones. O sea, de Efraín vendrán multitud de naciones. Pero en la versión original hebreo, en el texto hebreo, se traduce con el término Melo Goyim. Y Melo Goyim significa plenitud de gentiles. Plenitud de gentiles, es decir, que de los lomos de la descendencia de Efraín vendría la gentilidad, las naciones, los Goyim. Fíjese,
Ahora, yo lo había dicho la vez pasada, hay estudios actuales que se están haciendo de diversas etnias, incluso en Latinoamérica, que están descubriendo que tienen una conexión con los judíos. Porque los judíos, desde antes de Yeshua, hubo una colonia de judíos en España, ya lo habíamos dicho, que justamente Cristóbal Colón, cuando zarpó para venir a descubrir América, ese mismo día, casualmente, los reyes de España habían dicho, es el límite, el último día para que todos los judíos se me vayan de aquí. Y los corrieron. Y hay pruebas documentadas de que ese día Cristóbal Colón, su nombre era español, pero realmente era un judío. Y se trajo un montón de judíos a poblar o a descubrir América. ¿Por qué cree que México acá se llama Monterrey? El Monte del Rey. ¿Y por qué cree que hay una gran colonia de judíos que fundó muchas ciudades en Latinoamérica? Porque de allá venían. Y solo Dios sabrá si habrá sangre judía en algunos de nosotros. Ahora, todas las naciones de la tierra, pues, Melo Goyim, plenitud de gentiles, vienen de Efraín. Y Efraín, repito, era de sangre hebrea y egipcia. Él es la semilla de la cual vendrían las naciones. Y ahí pues estoy poniendo una imagen, vea, bendiciendo Jacob a José y a sus hijos egipcios. Vestían como egipcio, porque acuérdense, él era primer ministro, vivían en Egipto, así es de que vestían con la cultura egipcia, pero recibieron herencia espiritual de su padre, de su abuelo Jacob. Lo vamos captando, vea qué pistas tan importantes. Entonces, de ahí, de Efraín, bíblicamente, viene la plenitud de gentiles, las naciones, los Goyim. Entonces, el Señor quiso poblar a través de Efraín las naciones, llevando la semilla de la fe hebrea a todo el mundo. Y vaya que hay vestigios de gente que, sin pensarlo, de repente comienza a considerar su conexión espiritual con el pueblo de Israel. Y vaya que hay judíos que fueron esparcidos a todo el mundo, la semilla se sembró. Ahora vea, el plan de Dios para los gentiles. ¿Cuál es ese plan? Hay un plan de Dios para los descendientes de Efraín, los Goyim. Bueno, en el Antiguo Testamento también contiene vislumbres del plan de Dios para los gentiles. El profeta Isaías habla de un tiempo futuro cuando los gentiles vendrán a la luz del Mesías. ¿Dónde dice eso? Isaías 63. Y andarán las naciones, los gentiles, los Goyim, a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Era una profecía hace 700 años antes de Yeshua, que ya hablaba Isaías de que las naciones iban a ver la luz, les resplandecería la luz. Y vea, eso se cumplió cuando hablamos de la luz a los gentiles. ¿Quién es la luz a los gentiles, según la profecía? Yeshua, el Mesías, judío. Isaías 9:2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas dio gran luz, los que moraban en tierra de sombras de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Una profecía que se cumple cuando llega el Mesías y queda registrado en Mateo 4 del 14 al 16. Ahí fue el cumplimiento y dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán. Galilea, lea conmigo, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Galilea era la parte norte de la tierra de Israel, y ahí en Zabulón y Neftalí había mezcla entre judíos y gente de las naciones, había muchos gentiles. Y fíjese, nació Yeshua en Belén, en la parte sur, cerquita de Jerusalén. Pero ¿a dónde se fue a vivir? ¿Cómo le llamaban a Yeshua? El Nazareno. Se fue al norte, donde estaban los pueblos gentiles. Por eso dice, la luz le resplandeció, la luz del Mesías llegó hasta ellos. Y se cumple la profecía de Isaías 9:2. Ahora, rápidamente, porque esta es una historia que ya muchos conocen, porque alguien dirá, a ver, ¿y esto desde dónde viene atrás? Sabemos que el reino de Israel estuvo unido bajo 3 reyes, Saúl, David y Salomón. Y después de Salomón, el reino se divide. ¿Y dónde está esto? Primera de Reyes 11,
del 29 al 32, si alguien no ha leído la historia. Dice, aconteció pues que en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo, y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, oiga bien, 12 pedazos, que representan las 12 tribus de Israel, que en aquel tiempo estaban bajo un mismo rey. Y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dice Yahweh, Dios de Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, del hijo de Salomón. Porque recuerde que Salomón fue un hombre que recibió todo de Dios, sabiduría, dinero, riqueza, fama, y al final terminó arrastrado por sus mujeres, yéndose a adorar ídolos. Y eso al Señor le disgustó, y le quiso quitar el reino. Y le dice a Jeroboam, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu. O sea, le dejaré una, al final fueron 2. La tribu de Judá y de Benjamín. Y dice, por amor a David mi siervo, si no fuera por eso, le quitaría todo el reino. Y por amor a Jerusalén, ciudad que yo elegí de todas las tribus de Israel. Entonces, el reino se divide en 10 tribus y en 2 tribus. ¿Y cómo quedan distribuidas? Ya lo sabemos. Judíos e israelitas. Los judíos vienen de la casa de Judá, por eso se llama así, y los israelitas vienen de la casa de Israel. Y ahí usted tiene un mapa de aquel tiempo, después del hijo de Salomón, en donde las 12 tribus se dividen. En el norte, ahí en color verde, queda el reino de Israel con 10 tribus, siendo la capital Samaria. Y al sur, de color púrpura, aparece el reino de Judá, con 2 tribus, Judá y Benjamín, siendo su capital Jerusalén. Y ahí es donde estaba el templo. Entonces, hay un reino prometido en la eternidad a David, porque hay un pacto con David y su descendencia, su simiente, que es Yeshua, y que sin embargo se divide por el pecado de un hombre, Salomón, y producto de esa división aparecen 2 casas, inexistentes hasta ese momento, la casa de Judá y la casa de Israel. El reino unificado se divide en 2. Ahora, ¿qué va a pasar con eso? Eso fue desde la época de Salomón, del hijo de Salomón. Bueno, el plan de Dios es reunir de nuevo a Judá e Israel en un solo reino, en un solo palo. Y vaya que el Señor, siendo tan gráfico, habla de cómo con 2 ramas se puede hacer un palo. Y fíjese lo que dice la profecía de Ezequiel 37. Toma pues, le dice al profeta, otro palo y escribe en él palo de José, palo de Efraín. Acuérdense, Efraín, el hijo de José. Y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalo luego el uno con el otro para que sean uno solo. El término hebreo es ejad. Y serán uno, ejad, solo en tu mano. Entonces arriba tenemos a Israel, vean, pero dividido en 2 palos. Casa de Judá, casa de Israel, o Efraín también se le llama. Del que vimos ahorita fue la profecía que de él iban a salir los goyim, los gentiles. Y al final Dios quiere restaurar ese reino que quedó dividido. Y ve allí, hay algo muy importante. La casa de Israel, ahí lo pongo en la imagen. El pueblo goyim, gentil, regado en las naciones, tuvo hasta hoy una tremenda influencia que sigue teniendo de Roma. Se paganizaron. Y por su cuenta, la casa de Judá, que fue exiliada a Babilonia, también se paganizó en Babilonia y trajo un montón de costumbres que hasta el día de hoy tienen los judíos, que no son bíblicas. Entonces hay que limpiar tanto a los israelitas de la influencia de Roma como a la casa de Judá, los judíos actuales, de la influencia pagana de Babilonia, para finalmente hacer un reino único bajo el gobierno ¿de quién? ¿De quién se imagina? Del descendiente del rey David, Yeshua, en la tierra prometida, Jerusalén, restaurada. Y eso se está cumpliendo ya, hermanos. Desde que Israel fue establecida como un estado en el 1948, mayo del 48, esta profecía de Ezequiel se empezó a cumplir. Pero vea, hay más todavía de esto de reunir a Judá e Israel en un solo palo. Sigue diciendo la profecía, Ezequiel 37, 18 al 21. Fíjese cómo dice.
Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? O sea, de unir dos palos. Diles, así ha dicho Yahweh el Señor. He aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel sus compañeros y los pondré con el palo de Judá, la casa de Judá, y los haré un solo palo y serán uno en mi mano. Y los palos sobre los que escriban estarán en tu mano delante de sus ojos y les dirás, así ha dicho Yahweh el Señor. He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, dentro de los goyim, a las cuales fueron esparcidos, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. O sea, fíjese la maravilla del Señor. Con esos exilios, y lo vamos a ver ahorita, el Señor esparció a todo su pueblo en el mundo, así como agarrando un puño, vámonos, y lo regó, para que allá fueran a esparcir la semilla, aunque muchos también se contaminan. Y al final, ¿qué va a hacer? Lo va a volver a jalar y trayendo a todas las naciones. Ese es el plan del Señor, vea, ya revelado en Ezequiel. Ahora vea, israelitas, gentiles en la dispersión, porque esto de cómo es que Israel terminó yéndose y a dónde se fueron. Bueno, Pedro revela que en el tiempo del primer siglo había gentiles israelitas dispersos en el mundo en el siglo primero. ¿Y cómo lo entendemos? Primera de Pedro 1 y 2, en el saludo de Pedro a las iglesias, como les llamamos nosotros, que pensamos que eran iglesias evangélicas, como hoy, ¿verdad? A la iglesia evangélica protestante le escribe Pedro, y los católicos de lo dicen, no, éramos nosotros, éramos la iglesia original, nada que ver. Pedro, apóstol de Yeshua, el Mesías, a los expatriados de la dispersión, oiga bien ese término, de la dispersión, porque ahí identifica quiénes eran, no eran ni católicos ni protestantes. Y señala dónde estaban, dispersos en el Ponto, Galacia. Entonces la iglesia de Galacia no eran gentiles paganos, eran gentiles israelitas, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia del Dios Padre en santificación del Espíritu. Estoy leyendo la versión Reina Valera, muy trinitaria. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Pero dice que esos pueblos fueron elegidos según la presencia de Dios, y usted dirá, pues ¿a qué naciones paganas eligió el Señor? No. Eran israelitas que se fueron al exilio, se dispersaron entre las naciones, porque así estaba escrito. Y ahora estaban regresando a la fe. Esa es la identidad de estas congregaciones de Asia. Las llamadas iglesias de Asia como Galacia eran israelitas gentiles dispersos. Ahora vea, esto está en la historia, A este acontecimiento se le llama la diáspora judía. La diáspora judía es la dispersión de los israelitas, las 10 tribus que quedaron en el norte, que fueron exiliadas fuera de su tierra, de Israel. Y esto está relacionado con el exilio, que empezó cuando el reino de Israel, el reino del norte, con las 10 tribus, fue llevado cautivo por el emperador asirio en el año 722 antes de Yeshua. Y después el reino de Judá, las 2 tribus del sur, fueron llevados cautivos a Babilonia por el rey Nabucodonosor en el 597. Ahora, durante el exilio, los israelitas procedentes de la casa de Judá empezaron a ser conocidos por su gentilicio judíos, hasta después del exilio, ¿Y esto dónde aparece? En la historia de Mordejai el judío, su nombre hebreo, que se traduce como Mardoqueo. ¿Se recuerda? El tío de la reina Esther. Y en el libro de Esther es donde por primera vez aparece el vocablo judío. Antes de eso no aparecía, solo Israel o casa de Judá. Entonces, ahí tenemos la historia bíblica. Entonces, ambas casas, la del norte, Israel, y la del sur, la casa de Judá, fueron llevadas al exilio en diferente tiempo por los asirios y babilonios. Pero fíjese, solo la casa de Judá regresa a su tierra. La historia bíblica relata que solo el reino, casa de Judá, regresa a Jerusalén después del exilio en Babilonia después de 70 años, gracias al edicto del rey Ciro. Todo esto estuvo coordinado, orquestado por Dios, para que estuvieran 70 años allá
La historia de Daniel, sus amigos ocurrieron allá en Babilonia. Mientras que el reino, casa de Israel, que había sido exiliada a las naciones mucho atrás, nunca, oiga bien, nunca regresaron a su tierra y continuaron dispersos en las naciones. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta este siglo pasado, cuando en 1948 se vienen de todo el mundo, de Rusia, donde estuvieron, para poblar su pueblo, después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso el Señor en las profecías dice, le voy a mandar cazadores que los traigan, hasta que regresen aquí donde deben de estar. Porque estos pueblos que se fueron a las naciones, allá se asentaron, hicieron riqueza y se mezclaron, se contaminaron con naciones, y ya no quisieron regresar a Israel. Pero todo el Señor lo orquesta, Todo esto del holocausto fue parte del propósito de Dios para regresarlos a su nación. 1900 años después. Ahora, son conocidos en la Biblia estas naciones, la casa de Israel que no regresó, las 10 tribus, son conocidos en la Biblia como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ya sabe por qué se llama ovejas perdidas, porque se fueron después del exilio en el siglo VI antes de Yeshua y no regresaron. Todavía en el tiempo de Yeshua no regresaban. Ahora vea, es la casa de Israel la que pierde su identidad entre las naciones y se vuelven goyim, gentiles, como ya lo había prometido el Señor a Efraín. La casa de Israel nunca regresaron y continuaron dispersos en las naciones donde perdieron su identidad original y se paganizaron. Por lo que era necesario hacerlos volver, y por ello el Mesías Yeshua dijo acerca de su misión. Precisamente cuando la mujer sirofenicia le pide el milagro, dice: mujer, o sea, no te puedo hacer el favor porque yo no soy enviado, sino, lea conmigo, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso está en Mateo 5:24, y hay otro pasaje también en Mateo, hay dos que hablan de eso. Entonces, cuando dice la Iglesia Católica que el Mesías, Cristo, vino a cortar con su pueblo de Israel para establecer la Iglesia Católica en lugar de Israel, ¿dónde dice eso? Es la peor mentira que hay. El Mesías dijo: yo vine a las ovejas perdidas, esos israelitas que se extraviaron, los vuelvo a traer a ellos. Ahí está, a la casa de Israel. ¿Lo está entendiendo? Es difícil, digerir esto, pero esto es lo que dice la Biblia. Ahora, ¿dónde vemos israelitas gentiles? Ya sabe lo que es un israelita gentil, alguien que venía de las 10 tribus, pero que fue y se distribuyó, se mezcló entre las naciones. Siguen siendo israelitas, pero ya gentiles, israelitas de las naciones. ¿Y dónde aparecen? Porque alguien pensará que me lo estoy inventando. Bueno, miren, el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, mejor conocido como la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, porque celebraban la fiesta judía de Pentecostés. Fueron testigos esos israelitas gentiles del derramamiento del Espíritu Santo. Y venían de muchas naciones. ¿Dónde dice? Hechos 2, del 7 al 11, vea. Y estaban atónitos después de que los discípulos recibieron ese don que los hizo hablar en lenguas. Y dicen, y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? La región de Galilea en el norte era la gente más pobre y menos estudiada. Diciendo: ¿de dónde estás hablando idiomas? Pues sí, casi ni para comer tienen. Pescadores, los discípulos, gente del estatus bajo. Si hubieran sido todo de Jerusalén, bueno, Jerusalén era la capital, había ahí poblaciones nice, como dicen, ¿verdad? De más caché. Pero Galilea, dicen estos desarrapados. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido, ¿Y de dónde provenía la gente que estaba ahí en la fiesta? Una de las tres a las que todo judío venía de todas partes del mundo a Jerusalén. Ahí el Señor quiso derramar el Espíritu para testimonio de los que estaban ahí. Alguien dice que en Pentecostés había más de 1 millón de judíos que venían de las naciones. Y allí el Señor derramó su Espíritu para que lo vieran. ¿Y por qué hablaban en lenguas? Para dar testimonio, gente local, judíos locales, a los compatriotas judíos israelitas gentiles en sus idiomas el evangelio. Ellos les entendían.
Hoy en día cuando usted ve hablar en lenguas a alguien en la iglesia, pues si no hay traducción no sabe lo que está hablando, pero ellos entendían. En nuestra lengua en la que hemos nacido, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, ¿ve? Tan lejos, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, las naciones de África, más allá de Cirene y romanos todavía, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Aquellos de las naciones que los hacían judíos se llamaban prosélitos. Cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ahí están los gentiles israelitas en Pentecostés. Ya los identifica. Ahora vean, el plan de Dios pues fue incluir a los gentiles. En el libro de los Hechos, la inclusión de los gentiles en la comunidad primitiva, originalmente judíos, fue algo que se desarrolló de manera paulatina. ¿Dónde lo vemos? La visión de Pedro en Hechos 10, donde ve un lienzo de animales impuros y escucha una voz que le dice, cómetelos, mata y cómetelos. Y ellos sabían que la dieta de Levítico 11 no le permitía comer esos animales, porque para ellos no eran comida. Ya lo explicamos, ¿verdad? Porque un judío no se come un cerdo, una langosta, un camarón, porque para ellos bíblicamente no son comida, no es parte de su dieta. Es como a nosotros decir, a ver, cómase un ratón. Hay gente que lo hace. Usted dice, no, eso no es comida. Fuera pollito, pues sí, ratón. Bueno, para ellos es igual. Pero dijimos que esa revelación simboliza que el evangelio iba a traer a las naciones gentiles que ellos tenían como desecho, como un animal, y que la salvación no iba a ser solo para los judíos. ¿Entendemos ese significado? Y fue así como Pedro llegó a predicarle a Cornelio. Ese era el significado de la revelación. Después de tener la revelación y no entender, 3 veces la orden mata y come, llegan a la puerta donde él estaba, en ayuno, los 2 criados, los 2 soldados de Cornelio, que había tenido otra visión donde le decía, ve y trae a Pedro para que te hable. Entonces el encuentro de Pedro con Cornelio, un centurión romano y un gentil, un goyim, subraya aún más este punto. Porque cuando el Espíritu Santo cae sobre Cornelio y su casa, que eran goyim, Pedro declara, ¿puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros los judíos? Y este evento marca el punto inicial significativo, demostrando que Dios no muestra parcialidad y que los gentiles también son receptores de su gracia. Amén, hasta el día de hoy. Ahora vean, y estoy ya acercándome a la segunda parte. Pablo y los gentiles. Estoy haciendo un resumen, hermanos, de lo que dice la historia acerca del pueblo gentil. Las cartas de Pablo elaboran aún más las implicaciones teológicas de esta inclusión. ¿Qué dice Pablo? Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Y pongo en mayúsculas, al judío primeramente, porque esos son la raíz original, y también al griego. Y no se refiere gente de Grecia. Aquí el griego es sinónimo de gentil, de goyim, indicando que la salvación a través de Yeshua está disponible para todos, independientemente de su origen étnico. Pablo enfatiza pues que tanto judíos como gentiles son justificados por la fe y no por las obras de la ley judía. Eso dice Romanos 3, 28 y 30, cosa que ya expliqué en la serie Los Gálatas. ¿A qué se refiere? Entonces, ambos, judíos y griegos o goyim, entran a la salvación gracias a el Mesías. Ahora, Pablo, en una de sus cartas, en Efesios 3:6 y en otros pasajes de Romanos, habla de lo que él llama el misterio. Hoy en día, cuando usted oye la palabra misterio, es algo oculto, algo que no es conocido. Y para aquel tiempo había un misterio. Pero Pablo dice que ya fue revelado en el Mesías. Y dice Efesios 3:6, este misterio es que los gentiles, los goyim, son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en el Mesías Yeshua por medio del Evangelio. Fíjese, ese era el misterio que Dios ya venía revelando desde la antigüedad, pero no habían sido conocidos hasta que el Mesías llega y lo pone a la luz.
Esta idea radical de los gentiles, que ellos podrían ser ahora coherederos junto con los judíos, el pueblo original, para integrarse plenamente en un solo cuerpo en el Mesías, fue una idea revolucionaria para su tiempo. Y rompió barreras y prejuicios, creando ahora un solo pueblo unificado. Amén. Amén. Ese era el propósito final de Dios, se estaba cumpliendo desde lo que decían los profetas. Ahora, parte de ese propósito es que Dios está llamando a su pueblo de las naciones, Goyim, Melo Goyim. ¿Y dónde dice esto? Bueno, hay varios pasajes, solo puse unos pocos por el tiempo. ¿Qué dice Deuteronomio 30 del 3 al 4? Entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad. Fíjense, desde el tiempo de Moisés ya se hablaba que el pueblo iba a caer en cautividad. Y tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Sí, tus desterrados están en los confines de la tierra. De ahí el Señor tu Dios te recogerá y de ahí te hará volver. Y vean, el pueblo de Israel, actualmente en la tierra de Israel hay como 7 millones de judíos. De todo el mundo, ¿eh? Ahora que andan sacando a los que secuestraron los terroristas de Hamas, había argentinos, había mexicanos. ¿Por qué? Porque Israel está regado en el mundo. Es la nación donde más representatividad hay de un pueblo pequeño en todo el mundo. Vaya, donde usted vaya va a haber gente judía. Amén. Entonces, usted y yo, lejos de ser un gentil, mucho menos pagano, pertenecemos a la casa de Israel, que ahora está siendo llamada de las naciones, como parte del cumplimiento profético de Dios en este tiempo final. Y vea, ¿qué dice Jeremías 23:3? Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas. Ahí está el término. ¿A quién se le aplica ovejas? Desde el Antiguo Testamento a las 10 tribus israelitas perdidas entre las naciones. Recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. Y esto es lo que dice Juan 10:27, el Mesías, que dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y hoy en día las ovejas perdidas que están escuchando la voz del Mesías están regresando a la fe, a casa, a su identidad como israelitas. Y algunos hasta están yendo a Jerusalén, porque de allá viene la raíz de nuestra fe. Es que si usted quiere hacer un viaje, hay gente que dice: yo soy creyente en Cristo y quiero renovar mi fe, ir a mis orígenes, y se van a visitar Roma. Pues sí, vaya al Coliseo y todo lo que había de los romanos, pero la fe no está en Roma, está en Jerusalén. Allá viene la fe nuestra, hermanos. Así que no se identifique por otro lado. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y muchos estamos obedeciendo la voz del Mesías, del pastor. Amén. Ahora vean, somos un solo pueblo. Ese era el propósito final que Dios tenía, para volver a las naciones a hacerlas una. Pablo también aborda la relación entre judíos y gentiles en su carta a los Gálatas, y escribe Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, ni hay hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno, Ejad, en Yeshua el Mesías. Esa fue la visión original del Señor. Y este verso destaca la naturaleza igualitaria de judíos y gentiles en el pueblo de Dios, donde todas las distinciones que una vez dividieron a la humanidad son trascendidas en el Mesías, cumpliendo así las profecías. Pues ya somos uno, ese era el propósito, y se cumplió a partir de Yeshua. Y con ello también se cumple la promesa hecha a Abraham. Vámonos hasta atrás. La inclusión de los gentiles puede verse como un cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham cuando le dijo en Génesis 12 y también en Génesis 22. La ratificó varias veces, pero en Génesis 22:18 vea qué dice: en tu simiente, porque Génesis 12:2 dice en ti, pero en Génesis 22 dice en tu simiente, en tu descendencia. ¿Y sabe quién es el descendiente de Abraham? Tu simiente, en tu simiente, Yeshua, serán benditas todas las naciones de la tierra. Qué bonito se oye eso, ¿verdad? Todas las familias
Dice Génesis 12, aquí 22, dice, todas las naciones, todos los goyim serán alcanzados en tu simiente, en Yeshua. Y Pablo hace esta conexión en Gálatas 3:8, donde afirma, y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, predicó de antemano el Evangelio a Abraham. O sea, esta profecía de Abraham es el Evangelio, es la esencia del Evangelio, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, todos los goyim serán alcanzados. Para aquellos que decían, ¿verdad?, que no, el Dios de Israel solo pensó en los judíos en el Antiguo Testamento. No, pensó en todos, pero a su tiempo. Por lo tanto, la inclusión de los gentiles no es una ocurrencia tardía, porque muchos dicen que hasta cuando llegó Pablo fue a predicar a los gentiles, lo rechazan y se van los gentiles. No, eso ya estaba escrito. No fue una ocurrencia de él, fue el cumplimiento de algo establecido desde Abraham. Si no fue parte del plan redentor de Dios desde el principio. Ahora lo entendemos. Ahora, vamos aterrizándolo en esto, vean. Gracias al Mesías, y según lo que entendemos ahora en la Escritura, usted y yo somos linaje de Abraham. Y usted dirá, a ver, ¿cómo me conecto con Abraham? Pues otra vez, no soy judío de sangre. No se preocupe. Ni siquiera tiene que investigar a ver si en su descendencia hay sangre judía para poder ser aceptado. No lo necesita. ¿Qué dice Gálatas 3:29? Léalo conmigo. Y si vosotros, y ya dijimos que Gálatas eran gentiles israelitas, y si vosotros sois del Mesías, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Están dentro del pacto de Abraham. Oiga, pero yo soy gentil, yo vengo de las naciones. Eres parte del pacto de Abraham. Porque Abraham le dijo, de tu simiente, de Yeshua, bendeciré a todas las naciones. Ahora somos herederos, según la promesa hecha a Abraham. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿quiénes son parte del linaje de Abraham por la fe en Yeshua? Todos, levanten la mano, todos. Somos israelitas, gentiles, aceptados a la fe y a los pactos. ¿No es eso bendición? Entonces, el propósito fue unirlos, aunque hubo problemas al inicio. Aquí le pongo problemas de la unión. El libro de los Hechos y la epístola de Pablo abordan los desafíos prácticos que surgieron al tratar de integrar a los gentiles en la comunidad judía en el primer siglo. Cuestiones como la circuncisión, las leyes dietéticas, la observancia del Shabbat fueron debatidas, porque en ese tiempo ya los judíos se habían apoderado de la fe y le habían agregado un montón de tradiciones que no estaban en la Biblia, que no eran justificadas por la Torá, sino por su tradición, y se las querían imponer a los nuevos creyentes gentiles, recién llegaditos, y les querían imponer todas sus leyes y tradiciones. Por eso fue que el concilio de Jerusalén, descrito en Hechos 15, se convocó para abordar estos problemas, y en el concilio se concluyó que los conversos gentiles no necesitaban adherirse a toda la ley y rituales de la religión judía, pero se les animó a empezar por abstenerse de prácticas paganas como la idolatría y la inmoralidad sexual, y sobre todo les dijo, cada día de Shabbat van a ir aprendiendo la Torá en las sinagogas, pero les dijeron, no me los llenen con tantas tradiciones judías, solo van a respetar lo que está en la palabra. Y así fue. Ahora, hay una visión escatológica aquí. La inclusión de los gentiles también tiene implicaciones escatológicas, proféticas. Fíjense, en Romanos 11, que todo el capítulo hay que leerlo con detalle, Pablo habla de un endurecimiento parcial, un enceguecimiento parcial en el pueblo judío, para que pudiese entrar la plenitud de los gentiles. ¿Y se recuerda cuál es la palabra que viene allá en Génesis 48? De Efraín vendrían, ¿qué? Melogoyim, plenitud de los gentiles, ahí se cumple. Romanos 11:25 dice esto. Entonces Pablo se imagina un futuro donde todo Israel será salvo y donde la inclusión de los gentiles provenientes de Efraín provocarían a celo a la casa de Judá para que ellos también vengan a la fe y al arrepentimiento y acepten al Mesías Yeshua. Porque ellos están esperando todavía al Mesías, pero no reconocen a Yeshua.
Ahora sí que ahí nos adelantamos nosotros. Pero gracias a que el Señor los encegueció para que ellos no aceptaran al Mesías, si no usted y yo hubiéramos quedado fuera. Entonces, esta visión escatológica resume el plan de Dios para judíos y gentiles. Y vean, con esto vamos a terminar. Efesios 2, del 11 en adelante. Pasaje que leímos muchas veces, mira, ahí lo tenemos puesto, Efesios 2, del 12 al 14, donde Pablo resume toda esta historia del pueblo judío y el pueblo gentil en este pasaje cuando dice, y vaya que los efesios también eran gentiles israelitas, y les escribe y les dice Pablo, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, porque no eran judíos de sangre, los goyim, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Por otra manera de llamar a un goyim, tú eres un incircunciso, no tienes la señal del pacto sobre tu cuerpo. Y dice, en aquel tiempo, vea, pasado, estabais sin Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa hecha a Abraham. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era la condición anterior de conocer al Mesías los gentiles. Estaban fuera de pacto, sin promesa, sin Mesías, sin esperanza, sin el Dios de Israel en su vida. Pero fíjese qué bendición cuando viene el verso 13 en adelante. Aquí me emociona. Dice, pero ahora, diga usted, ahora en el Mesías, ahora en Yeshua, dice Pablo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías, porque Él es nuestra paz, nuestro shalom, que de ambos pueblos hizo uno, ejad, derribando la pared intermedia de separación. Porque antes de Yeshua no podíamos, había barreras. Es más, un gentil no podía meterse al templo. Había un patio para los gentiles allá afuera. Si ibas a la sinagoga, si te aceptaban y te comprometías a todos los rituales del judaísmo, allá te sentaban en lo último. Pero ahora que viene el Mesías, dice, órale, adentro, igual que los demás, por la sangre del Mesías. ¿No le da eso gozo? Amén. En resumen, los gentiles, según la Biblia, son todos los pueblos y naciones, goyim, que provienen de Efraín, el hijo menor de José. Y aunque inicialmente vistos como forasteros del pacto de Dios, ajenos al pacto, el Nuevo Testamento revela una inclusión radical de los gentiles en el pueblo de Dios a través del Mesías. Y eso lo voy a explicar luego. No venimos a quitar a los judíos para tomar su lugar. Somos incluidos entre ellos en el plan de salvación. Y esta inclusión es un cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham de bendecir a todas las naciones a través de su simiente. La simiente es Yeshua. Y este es un tema central en los escritos de Pablo. Amén. Entonces, termino con esto. Pregunto, ¿cómo nos sentimos ahora al hacer este recorrido bíblico y ahora sí podernos identificar como la casa de Israel? Somos parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel que están volviendo a casa. Ya no somos gentiles. A ver, diga usted, ya no soy gentil, dígalo. Ahora soy israelita por la sangre del Mesías Yeshua. Eso somos. Entonces, ¿ya ve cuál es su identidad? Entonces significa que como pueblo de Israel, promesas y también requisitos que debemos de cumplir en la Biblia aplican para nosotros, aunque no somos judíos de sangre, sí. Porque también muchos dicen, yo quiero la bendición, quiero ser parte de Israel para ser parte de las promesas y pactos, pero cuando se habla de mandamientos por cumplir, no, eso es para los judíos, yo soy gentil. Bueno, a ver, y termino con esto que va a ser el tema. Ahorita voy a dar unos minutos si alguien tiene preguntas. El tema para la siguiente serie, o el tema de la serie siguiente es, ¿quién es la iglesia, pues? Porque si ahora estoy entendiendo que somos parte de Israel y no somos un tema aparte, un grupo que vino a sustituir, entonces, ¿quién es la iglesia, pues? ¿Hay un nuevo pacto con la iglesia gentil, distinto al que hizo Dios con el pueblo de Israel? ¿Son los gentiles el nuevo Israel espiritual, como algunos han pregonado?
Bueno, eso lo vamos a ver en el siguiente tema para que no se lo pierda. Ahora sí, como en las series de televisión, ¿verdad? Continuará para que usted no se lo pierda. De esta manera nos despedimos, esperando que los hermanos que vayan a ver la enseñanza la disfruten, la repasen, la compartan, abran su mente, porque sé que esto es algo que contradice muchas de las cosas que hemos aprendido por años y que ahora estamos reaprendiendo. Oiga, y reaprender no es fácil. Es más fácil aprender por primera vez que reaprender y quitarse lo que usted ya sabía para dar lugar a un nuevo conocimiento. Es difícil, pero ojalá y que haya paciencia, interés para seguir aprendiendo. Amén. Shalom a los hermanos que van a ver la enseñanza. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.